bendiciones recibidas en estos días, Señor. Muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos permites abrir nuestros ojitos en la mañana para servirte reconociendo, reconocer que eres el Rey de Reyes, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, por estos momentos de aprendizaje, de conocer más tu palabra, Señor Padre bendito. Que sea de enseñanza, que quede en nuestros corazones, Señor Padre bendito, para seguirte glorificando tus maravillas, Señor Padre. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Vamos a continuar con el estudio de los milagros de Jesús. La semana pasada tuvimos un pequeño intro al respecto y también vimos el milagro de las bodas de Caná y también cuando Jesús llega en la barca a la región de los Gadarenos y se encuentra con el endemoniado Gadareno. Ahorita, si me hacen favor, como punto número 2, vamos a ver Mateo, capítulo 8, versos del 1 al 3. Mateo, ¿qué? Perdón. 8, versos del 1 al 3. Por favor, más. Ay, ya aprendimos, qué bien. Muy bien. ¿Quiere Biblia? Mateo. No, también se le olvidó a la Pati, todo olvida. ¿Quiere? Pero ella le trae en su teléfono. Pues órale, léalo. No, ya le encontré. Mateo 8, del 1 al 3. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Amén. Ay, qué bonito, ya. Esos son los milagros. Así es correcto. Muy bien, pues aquí vemos que Jesús estaba descendiendo del monte, se encontraba doctrinando. Él estaba anteriormente a este milagro que nos estamos refiriendo en la parábola de los dos cimientos, de la edificación sobre la roca. Desciende y le seguía mucha gente. Se le acerca un leproso. Entonces, primero que nada, ¿qué nos enseña el verso 2? Ya lo hemos visto con anterioridad. ¿Ante quién debemos de postrarnos? Ante el Señor. Era una de las cosas que Jesús permitía con las personas, que se les postrara, porque conocemos hoy día que no debemos postrarnos ante ningún ídolo, Claro. ante ninguna estatua, ante ningún ángel. A ninguna virgen. Así es. Entonces, primero, ¿ante quién debemos postrarnos? Jesús se lo permite. ¿Por qué se lo permite? Porque es el Señor, porque es Dios, porque es Hijo de Dios, porque es divino. Entonces, el ejemplo lo podemos ver en Apocalipsis con los ángeles. Cuando Juan es llevado al cielo y cae de rodillas ante el ángel que le van a dar el mensaje, y el ángel lo levanta, le dice: levántate, yo solo soy consiervo tuyo. Entonces, este tipo de postración y adoración es exclusiva de Dios, ya sea Dios Padre, ya sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diciendo: Señor, palabra clave, aquí el leproso lo reconoce como Señor, como tal. Si quieres, puedes limpiarme, si tú quieres, pero no es una pregunta en duda, sino es una petición. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y si tú quieres. Otras versiones también dicen: si tú quieres, puedes sanarme. No es duda, es una petición, es un reto de amor piadoso el que le hace el leproso. Jesús extiende la mano y le toca diciendo: si quiero, sé limpio. Bien, aquí la situación es que Dios, en este verso 3, es que siempre quiere dar. Él siempre nos quiere dar abundancia, nos quiere dar sanidad, nos quiere dar protección. Lo que le pidamos, Él siempre nos está queriendo dar. Es parte de la esencia de Dios, el dar y dar y dar y dar. Y al instante, su lepra desapareció.
Bien, Qué milagroso también. siguiente milagro, Mateo 8, del 5 al 13, por favor. Del 5 al 13. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún era en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y come, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en la misma hora. Amén. Así es, muy bien. Ahora, ¿quién me puede ayudar con el mismo milagro en Lucas 7, versos del 1 al 10, por favor? Es el mismo milagro. ¿Lucas qué? 7, versos del 1 al 10. Bueno, sí, que me gane que lo encuentre, porque yo sí sabe. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Así es. Vemos el mismo milagro en dos evangelios narrados casi idénticos. Aquí vamos a ver puntos muy interesantes de ambos. El libro con mayor cantidad de milagros escritos, ¿cuál es? De los 4 evangelios. El, no, el libro que tiene más libros. ¿Tienes ese libro, Patsy? ¿Cuál es? ¿No es Mateo? Es solo como un dato informativo. Que se mencionan en esos versículos. ¿Qué trae más milagros relatados o redactados? Isaías no creo. El de Marcos. Marcos. Es el de Marcos. Pregunta capciosa también. ¿Quién era Marcos? Un discípulo. ¿No? No. No, está entre los 12 discípulos. Marcos, No. Lucas. No, ¿No? no, Entonces, se lo dejo de tarea. Ese no me lo presentaron.
¿Quién era Marcos? Era un seguidor de Cristo, pero no era un discípulo. Se le conocía entre todos los que se congregaban con él como el joven Juan Marcos, pero no era un discípulo. ¿Qué nacionalidad tenía Marcos? Era judío. Judío. Ujú. Exactamente. Bien, entonces vamos a entrar con Mateo 8 del 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, otra vez la palabra, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Destaco di la palabra por el hecho de que hemos visto desde clases anteriores de cómo fue hecha la creación a través de la palabra. Hay emoción, hay intención, hay pensamiento, sí, claro, pero todo fue hecho a través de la palabra. Dice el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué nos enseña el verso 9? Nos enseña también que así como redacta el centurión, hay niveles en el cielo y niveles en la tierra. Lo platicamos en una clase anterior, hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines. Y en la tierra, por ejemplo, nosotros todos somos el cuerpo de Dios. Pero unos son cabeza, otros son pies, otros son manos, todos desarrollamos una parte importante dentro del cuerpo de Dios. No todos podemos ser lo mismo, pero todos somos un engranaje de lo mismo que es el cuerpo de Dios. Somos creados a imagen. Amén. Entonces, dice el verso 9, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando nuestro Señor? A ver, ¿cómo fue eso? Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los que su gente, ¿no? Su gente, su pueblo. Bien. El verso 11, donde está hablando nuestro Señor Jesucristo, está hablando en un tiempo futuro. Entonces dice, y os digo que vendrán muchos de oriente, de occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Está hablando de nosotros, de los que éramos considerados gentiles, está hablando en un tiempo futuro, y está hablando de un reino no celestial necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un retorno del rey, porque va a estar en Jerusalén y desde ahí va a reinar, y va a haber gente que va a cogobernar con él. Entonces, cuando él dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, no solamente está hablando de su pueblo, ya está hablando de nosotros. Verso 12. Mas los hijos del reino, fíjense qué fuerte, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, verso 12. Mas los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Nosotros, ¿A quiénes vino? los pecadores, Ok, sí, amén. Vino a su pueblo, vino a los judíos, los que iban a heredar el reino terrenal, que de hecho hay una promesa, son los judíos. Entonces, él vino a los judíos, pero dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Está hablando de los judíos. Y las tinieblas no es así como el foso del abismo y esas cosas, simple y sencillamente es lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? No reconocen a Cristo como su Mesías. Afortunadamente. Verso 3, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en esa misma hora. ¿Se acuerdan de pide y se te dará?
Ok, palabra clave, creíste, igual a fe. Manifestación inmediata. Él lo cree, el centurión lo cree, y en base a la fe, el milagro está hecho. Ni siquiera fue así de yo voy, le pongo las manos y le digo, no, cuando conforme a tu fe ya está hecho. Muy bien. Esto es parte de algo que ahorita vamos a ver más adelante, que se llama tocar en fe. Ahora, continuando con el mismo milagro, Lucas 7, verso del 1 al 10, mismo hecho, pero otra perspectiva. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Por qué le enviaron unos ancianos de los judíos? Sabemos que no se sentía digno el centurión, pero aquí hay, como llamamos en México, jiribilla. Primera, porque era su pueblo, y segunda, porque los ancianos en el pueblo judío son muy respetados. Entonces, mínimo Jesús los escuchaba. Le envían los ancianos y le comentan. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y ellos pensando, ¿no?, que a lo mejor por cierto interés que nos pusieron una sinagoga, pues hay que atenderlo. Pero nuestro Señor Jesucristo no obraba así, ¿no?, de que por interés atendiera algo. Pero si gusta alguien leer el verso 5, y ya me dicen ustedes qué entienden del verso 5. ¿De qué es? ¿De Mateo? De Lucas. De Lucas. Pero una pregunta. Sí. En el anterior dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los judíos. Puro judío. Uh-huh. Ok. Verso 5. Sí, hermanita. Lucas 7, Lucas verso 5. 7. Lucas 7, verso 5. Amén. Amén. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Son los... No, es Ahí. ¿San Lucas qué? Nada más Lucas ese. 7. 7, 5. Ahí la situación es que los que están hablando son los ancianos judíos, están hablando con Jesús. Y nuevamente yo les pregunto a ustedes qué entienden del verso 5. ¿Por qué? Porque cada uno vamos a tener una diferente interpretación del verso 5. ¿Quién dijo yo? Yo he aprendido primero que es de acuerdo al tiempo. O sea, aquí la Biblia, aunque es la verdad, no están hablando de aquel tiempo. Porque si venimos, son 12 tribus las que empiezan. Todos descendemos de ahí, las 12 tribus. Es pregunta, o sea, es que me llega esa parte No. de decir, judíos. Si son judíos los que ahorita son judíos, Uh-huh. nosotros venimos siendo gentiles. En teoría sí. En teoría sí, pero ya no, porque aceptamos a Cristo. Ya no. En teoría sí quedamos, o sea, yo me quedé con las tribus porque ya empecé a ver que de acuerdo a los tiempos la Biblia se va viendo diferente, de acuerdo al tiempo, al momento que estás hablando. Uh-huh. Debemos de aterrizarlo al tiempo actual que estamos viviendo. Es correcto. Y si Dios viene, pues entendemos claro que Dios viene por todos. Él no viene por justos. vienen por su iglesia. Vienen por su Sí, iglesia. pero aquí yo tengo entonces acabas de decir una cosa que la verdad es una contrariedad. Nosotros dejamos de ser gentiles porque aceptamos a Jesucristo, pero entonces ellos siguen siendo judíos y ellos no reconocen a Jesús, Uh-huh. sino solamente creen que existe Dios, Uh-huh. pero no reconocen a Jesús Es correcto. como hijo de Dios, Así o menos es. como Dios. Es correcto. Entonces, ¿en qué posición estamos? Porque ni somos judíos, porque nosotros sí creemos en Jesús y creemos en Dios. Ellos solamente creen en Dios, Uh-huh. no reconocen a Jesús, pero entonces ¿dónde queda? Porque como dicen, es que es porque ya eres cristiano, sí, pero entonces ellos que no lo son, Ok. ¿qué punto Pero estamos? perdón, lo correcto, yo creo, yo me iba. Dejamos de ser gentiles cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Sí. ¿Qué somos ahí, cristianos? Sí. Ahora, ¿qué más somos? Bueno,
pecadores. Le voy a dar un ejemplo. Decoroso. Un ejemplo de lo que acaba de decir, y vamos a enlazarlo con lo que pregunta mi hermano Héctor. En la antigüedad, ¿quiénes eran los hijos de Dios? En el Antiguo Testamento, en el Génesis. Exclusivamente los hijos de Dios eran los ángeles. Después pasaron a ser los hebreos. Toda la descendencia de Abraham pasaron a ser hijos de Dios. Ahora, no está mi hermana Normita, pero Héctor, ¿me puedes ayudar a buscarlo? No me acuerdo si es Juan, la verdad no recuerdo, pero dice que si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, eso nos convierte en hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos? Los hijos de Los Dios. hijos de Dios. Amén. Entonces, no hay más. O sea, nosotros también somos hijos de... Ya no somos gentiles, aunque seamos hijos del Medio Oriente de este lado, pero ya no somos gentiles. Somos hijos de Dios. Los judíos, pues es el pueblo de Dios. Son hijos de Dios y ellos tienen otras promesas. Los ángeles son hijos de Dios. Pero, y hay una gran diferencia y hay que entenderlo bien. Toda la humanidad, toda, es creación de Dios, toda, Sí. innegablemente. Pero los que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, insisto, no recuerdo ahorita dónde está o si es Pablo, pero los que lo aceptan nos hace hijos de Dios. Bueno, también habla nuestro Señor Jesucristo cuando les dice por cuál de estas cosas me quieren apedrear. Es que tú no llegas ni a 50 años y te quieres comparar con Abraham y decir que no está escrito en vuestras escrituras que dioses seréis. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo da a entender algo del Viejo Testamento, primero que nada para transmitir esa parte de que está hablando de que todos somos dioses. Y es correcto, todos llevamos la esencia de Dios adentro. Nada más que en aquel momento difícilmente lo iban a entender. No tenían al Espíritu Santo hasta el día que vino Pentecostés. Pero todos nosotros, hoy día, que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Y cuando Él tuvo un enfrentamiento con los fariseos en el templo, les dice, cuando está hablando y les reprende, ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces, aquí nosotros somos hijos de Dios por reconocer a Jesucristo y los judíos son hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Por ser descendientes de Abraham, más que nada el Solo pueblo escogido de Dios. Ajá. Ellos y son esa parte donde dice, y los hijos del reino serán echados, es, digamos, a lo comparativa de ahorita, que se acostumbran a matar niños y a saquear aldeas y a aventar misiles. Entonces, como que a eso lo veo, ¿no? Como que no por ser judíos son buenos. Y entonces, obviamente, también hay reprensión en el pueblo hacia directamente al pueblo de Dios. O sea, no es de que todos solamente por ser judíos son salvos, ¿no? Es cierto. Ajá. Mira, eso es muy cierto. O sea, no porque sean judíos son salvos. Uh-huh. Aquí la situación, ellos creen en el Eterno, siguen las fiestas del Eterno, hacen lo que todo el Eterno pide, pero no reconocieron al Mesías. Entonces, aquí la situación es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ellos de alguna cosa quieren salvación, tienen que reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y eso lo vemos en Apocalipsis, porque los 144,000 escogidos, que son 12,000 de cada tribu, y que no son los testigos de Jehová. No, porque ellos son los 144,000 y es mentira. Son judíos y la Biblia lo dice. Bueno, esos 144,000 van a estar predicando la palabra en el tiempo de la gran tribulación. Y son los que se van a arrepentir, y son los que se van a convertir, y son los que van a llevar la palabra a su pueblo, para que su pueblo se convierta, y para que su pueblo tenga salvación, reconociendo a Cristo como el Mesías. Ahorita los hermanos judíos, y no todos, tienen vendados los ojos, están sellados de ojos, porque ellos siguen muy al pie de la letra sus tradiciones, sus costumbres, y todas sus enseñanzas, que no están mal. Lo que pasa es que no quisieron reconocer a Cristo, y no porque no diera las señales o no porque no supiera, literal,
porque les iba a tirar el negocio. Ya no necesito sacerdotes, ya no necesito templo, porque ya hay un Mesías. No les tiraba el negocio. Esa es una de las tantas por las cuales también lo quisieron matar. Bueno, continuando, punto número 6. Bueno, pero nos divagamos porque dice, porque ama nuestra nación, Ajá. edificó una sinagoga. Es correcto. Ahí es. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Sí. ¿Y a nosotros cuándo nos va a edificar nuestra sinagoga? No. ¿No? El contexto de aquí es que los ancianos alcanzan a Jesús y le dice, por favor, atiéndelo, porque nos ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús los escucha por el respeto que se les debe a los ancianos, por lo que le dicen, pero yo lo que comento, ¿no? O sea, ¿qué necesidad había de decirle, nos edificó una sinagoga? Es como si, por ejemplo, nos llegara X persona y atiéndanla, porque nos dio un donativo de esto y del otro y de aquello. Ok. No, o sea, todos es parejo, sí lo atendemos con mucho gusto, Sí, pero no porque haya donado y no, pásele, aquí todo es igual. Entonces ahí era la jiribilla, por eso decía, léanlo y cada quien lo interprete como lo entienda. Siguiente punto. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Va de nuevo, di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué dijo esto? En su comunidad específicamente, y él estaba en Capernaum, él no podía, como dice el dicho, ser profeta en su propia tierra, ni hacer muchas de las cosas que él solía hacer por falta de fe. La gente no lo creía. ¿Cómo se llama este apóstol que cuando fueron por él abajo del árbol y contestó, no estoy muy seguro, y dijo, ¿puede algo bueno salir de...? Porque no había nada bueno, estaban acostumbrados a puro charlatanería y si no era sacada de dinero, un falso mesías y sin un revolucionario, pero la falta de fe en su comunidad, de su propio pueblo, le frenaba mucho para que él pudiera efectuar grandes señales y milagros. Específicamente hablamos de Capernaum. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces vemos desde dos perspectivas un mismo milagro, desglosándolo un poquitito. ¿De qué trata ahora? Cuarto punto. ¿Quién me ayuda? Con Mateo 8, del 14 al 17. Del 14. Al 17, por favor. Amén. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demoniados y sanó a todos los enfermos. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Así es, hermanita. Muy bien. Pues bueno, aquí Mateo 8, del 14 al 17, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Vemos otro tipo de contacto. ¿Por qué? De milagro, perdón, porque es de contacto. Le toca la mano, la restaura, le devuelve la salud, le devuelve el vigor inmediatamente. La toca de la mano y ¡pum!, queda sana. Otro tipo de manifestación, porque con el siervo del centurión, conforme a tu fe está hecho. Nada más, fue todo. ¿Cómo? Con la palabra. Ahorita toca la suegra de Pedro. ¿Quién es, no? ¿Quién es este hombre?
que puede hacer todo esto? Bueno, nosotros lo sabemos. Bueno, porque la amaba, ¿no? La suegra, pero que la suegra no se ama. Dios mismo, aquí actúa el misterio como tal, ¿no? El famoso misterio que no aparece, pero que conocemos, que Dios Padre y Dios Hijo es la misma esencia. En este caso viene siendo Yahweh Rafá, que es Dios nuestro sanador. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, otra vez, palabra clave, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Insistimos, y ya lo hemos visto muchas veces en clases, porque es tan importante la palabra para bendecir, para orar, para compartir el evangelio, para profetizar, no para dar profecía, para evangelizar. La palabra es súper importante. Dice entonces, y sanó a todos los enfermos. Siguió realizando milagros. En la noche, ya que dicen que no se puede, pues sí, ya vimos que sí se puede. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Claro que sí, Él lo hizo en las horas de las tinieblas, es decir, en la noche. Porque mucha gente en la noche no se puede, no se puede, se puede. Y Él podía hacerlo. ¿Qué le trajeron? Endemoniados. ¿Con qué lo sanó? Con la palabra. Ya sabemos que es la palabra ahora, ¿verdad? Pero sobre todo por algo muy importante, que él tenía la autoridad para poder hacerlo. Y siguió realizando milagros al sanar a todos los enfermos que le llevaban, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y si alguien me ayuda, esto lo encontramos en Isaías 53, en el verso 4. Para que no se quede con la duda, hermanita, está en Isaías 53 y específicamente es el verso 4. Amén. Ciertamente llegó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Así es. Entonces, bueno, esto fue al sanar y estamos, 58. 53, 4. estamos hablando específicamente de la pasión de Cristo. De esto está hablando el verso de Isaías 4 en el capítulo 53. Ahora, igual como dato extra, hay ciertos libros, capítulos y versículos específicos que nuestros hermanos judíos no estudian, no les enseñan, es precisamente porque esto vendría a tirar ese adoctrinamiento de que Jesús no es el Mesías. Ellos no tocan ciertos libros, ciertos puntos, y cuando lo llegan a hacer, algunos de ellos le dan otro enfoque. Entonces, no nada más es aquí, ¿verdad? En todos lados se cuecen habas. Bien, uno más. Marcos 4, del 35 al 41, por favor. ¿Del qué? Del capítulo 4, verso 35 al 41. Nada más el 41. Del 35 al 41, por favor. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose, reprimió el viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo la gran bonanza.
Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces terminaron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Amén. Así es, muy bien. Uno más a la lista. Bien. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué obedecieron el viento y el mar? ¿Por qué obedecieron? Porque es Lluvia de Jesús. ideas. Porque es Jesús, ¿no? Amén. ¿Quién más? Todo cuenta, todo vale. O sea, no hay una... Es aquí el Espíritu Santo hablando. Ahorita con lo que contestemos. ¿Por qué le obedeció el viento y el mar? Porque también lo ordenó. Amén. Ordenó. Mi hermano, Es que es todo, pues él hizo todo, hizo la tierra, punto. somos similares. Punto. Es correcto. Independientemente, ¿verdad? Que sea nuestro Señor Jesucristo y que esto lo sabemos, es la creación reconociendo a su Creador. Rápido. 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta es una reflexión también para nosotros que nos invita sobre la vida diaria, de que estamos viendo el problema que tengo en la chamba, el problema que tengo con la familia, el problema que tengo con la lana, el problema que tengo con los compañeros, el problema de problemas por todos Sin lados. querer, hoy vimos eso El viento y la tempestad. en nuestra... ¿Dónde tiene que estar centrada la fe? Ese es un concepto bonito judío que me gusta manejar, es bitajón, confianza en la dirección divina. Tengo problema aquí, tengo problema, pero yo estoy confiado en Dios. Yo ya le pedí a Dios y yo ya tengo la seguridad que Dios me escuchó. Y en su momento me va a arreglar mi situación, pero tengo que tener confianza, no puedo dejarme hundir por la situación. Es un dicho muy terrenal, al mal tiempo buena cara. Entonces, fe ante todo, principalmente a Dios, y nos va a ordenar las cosas. A veces tenemos periodos de prueba, periodos de tribulación, periodos de dificultad, pero hay un dicho también muy terrenal que dice, no hay enfermo que dure 100 años, ni nadie que los aguante. Es lo mismo con nuestros problemas. Es que también los apóstoles y toda la gente que estuvo con mi Señor en la evangelización quiso estar, dudaban mucho. O sea, ellos que lo palparon, que lo vieron, que sabían quién era. Así es. Nosotros todavía es como si nos estuvieran aventando un cuento. ¿En qué nos basamos nosotros? Ellos que lo tenían, ellos que lo vieron en persona, en vivo, a todo color, dudaban. ¿Cómo quieren que yo crea? Y la palabra es la que nos va enseñando. O sea, el milagro, ¿cuál es el milagro? Porque yo puedo decir, yo creo en Él y tengo fe. Y yo me hacía la pregunta últimamente, ¿y tú qué le das, hijo mío? Es que no le doy nada porque Él no necesita nada. Es una respuesta de la mayoría que tenemos. Yo ya me entendí eso. ¿Qué le das? Aprender de tu palabra. ¿Para muy qué? bien. Aprender tu palabra para llevar y transmitirla. Porque yo tengo fe, sí tengo fe. Yo les haría una pregunta, ¿qué tanta fe tenemos? Y me contestaría cada quien que se conteste como sienta. Sí. ¿Qué tanta fe tengo? Porque milagros los hemos visto. Sí. Y hoy lo sabemos nosotros. El hecho de abrir los ojos a amanecer es un milagro. Es un milagro. Mover un dedito. De todos los días. Sí. Le comentaba a usted de los problemas, todos usted. Tenemos los mismos problemas, pero hoy en día, por lo menos en lo personal, yo los veo diferente. Muy ya bien. no los veo como antes. Los problemas ahí están. Sí, el trabajo hay que hacerlo. Sí. Y hoy me preguntan, ¿tengo fe? Sí, porque estoy convencido de quién es. Claro. Pero ahora demuéstralo. Lo más importante que entendemos que no estamos solos.
O sea, aunque no haya nadie a un lado, sabemos que hay un Padre cobijándonos. Así es que bueno, se adelantó bastante, dio bastantes pasos. No me refiero a las respuestas, sino ya al entendimiento de qué tenemos que hacer, que es estudiar y aprender y compartir. Eso es muy bueno. Entonces temieron, con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ustedes ya saben quién es. Ellos lo vieron y no sabían, a pesar de estar viendo. Y volvemos a lo que mencionaba hace rato. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no estaba de fijo en ellos. Pero lo vieron. Muy bien. ¿Podemos seguir o...? Una preguntita. ¿Por qué el pueblo al ver los milagros, por qué cree usted que no le creyó? Independientemente de que no estaba de fijo el Espíritu Santo en ese tiempo, Okay. el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. En tiempo de Moisés, Dios le dijo, lo destruyo y te hago otro pueblo. No, Señor, perdónalos. Un pueblo de dura cerviz. Entonces ellos veían y no creían. Ay, sí, porque ¿cómo es posible? Ahí aplica donde decían tienen ojos y no quieren ver, tienen oídos Si no quieren escuchar. Vamos por el último, ya que llegó mi hermana Normita, porque, ay, sí, me falta San Google. Vamos por el último, Marcos 5, del 1 al 13, por favor. Ah, no, ese lo vimos hace 15 días, ¿verdad? El del Gadareno. Sí. Sí, no, entonces vamos ahora sí por el último. ¿Cuál es entonces? Que sería Marcos 2, del 1 al 12. ¿Del 1 al 12? Sí, por favor, Marcos 2, del 1 al 12. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. A ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén. Así es correcto. Y si nos metemos a fondo, esta parte la acomodan como que es hechicería, brujería, porque así se manejaban antes. En lugar de hacer milagros, eran los llamaban para era brujería, era hechicería. ¿No? Él expulsa demonios con ayuda de Belcebú. Y es que en esos tiempos y en esos contextos había más magos. Había más magos que sanaban y había más magos que resucitaban. Uno de los que marca la Biblia más famoso y conocido fue Simón el Mago. Cuando se enfrenta a Pedro y Pedro ora a Cristo, los demonios que lo levitaban sienten la presencia de Cristo, se espantan, lo sueltan, se cae, se fractura la pierna y no se vuelve a saber de Simón el Mago. Pero había muchos en el tiempo de Jesús.
esa era otra parte también de que el pueblo estaba disperso y no sabían, porque decían, bueno, ¿es mago? ¿Es profeta? ¿Es predicador? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Quién es, no? Bien, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados unos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban es pensar, reflexionar, meditar con insistencia, profundidad y a menudo con cierta preocupación sobre algo. Era lo que estaban haciendo, pensando, recapacitando, bueno, ¿qué onda con este cuate? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, hoy día nosotros ya comprendemos quién es, por qué perdonaba los pecados. Ellos no, volvemos a lo mismo que hemos hablado en clases anteriores. La Biblia como nosotros la tenemos hoy en día en el tiempo de nuestro Señor no estaba así. Habían rollos y estaban dispersos por todo Israel, pero no estaban juntos. Unos tenían unas escrituras, otras palabras, otros de otros profetas y otros de otros, pero no había una Biblia como hoy día. Y aconteció luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. En el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, recordemos por qué eran las enfermedades o por qué tenían la idea de por qué eran las enfermedades. Por una maldición, ¿no? Por una maldición. Puede ser, pero la ideología judía de aquellos tiempos era que las enfermedades que uno tenía más que nada eran por los pecados. Si él está enfermo de lepra, por pecados. Si él nació ciego, por los pecados de su padre. Si él está cojo, por sus pecados. Entonces, la idea del pueblo judío en esos momentos era por causa de los pecados. Entonces, le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Sana de tus enfermedades. Prácticamente le está diciendo, lecho. El lecho, ¿qué significa el lecho? El estado del alma. Entonces también le dice nuestro Señor, levanta tu alma y anda. Aquí lo podemos ver en diferentes etapas de la vida de esta persona, la cual sanó y la cual requería de intimidad con Dios. ¿Por qué intimidad con Dios? Cuando Él habla, levanta tu lecho y anda, le está hablando a su alma, a que tenga intimidad con Dios a través de la oración, para que ese estado de enfermedad se transforme en un estado de pureza moral y pueda ser sano. Es igual de fácil en ambas formas estas cosas para Dios, porque les hablaba de lo mismo al decir, levanta tu lecho y anda, literal. Quien le entendía, le entendía. Levanta tu fe, levanta tu cuerpo, anima tu conexión con Dios otra vez. Fue sano. Punto 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Aquí entre el 10 y 11 hacemos un paréntesis. En el libro de Daniel, todos los que estudiaban Torah en los tiempos de Jesús conocían el libro de Daniel y sabían lo que él quería decir o autonombrarse cuando él se llamaba el Hijo del Hombre. Los romanos no entendían, pero los judíos sí, porque estaban bien aleccionaditos cada parashá semanal de la Torah. Ellos sabían quién era el Hijo del Hombre, entonces él decía, el Hijo del Hombre tiene, al decir el Hijo del Hombre, él está hablando y refiriéndose a él como deidad, como Hijo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Daniel. Verso 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Levántate a vivir.
una nueva vida. Toma tu relación nueva con Dios, que es lo que estábamos hablando ahorita del lecho. Toma tu nueva relación con Dios y ve a tú, Jerusalén, ve a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Dónde está tu cimiento de paz? En tu casa. Entonces levántate, toma tu nueva fe, tu nueva relación con Dios, tu nueva situación de tu alma, conecta con Dios, vete a tu casa y cimiente esa paz de Dios en ti. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Dios mismo, hablando a través de Él mismo. Verso 2. Entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué podemos pensar de este pasaje? Cada quien a su propia interpretación que vemos aquí. Pues es claro, ¿no? O sea, al decir, levántate, incorpórate, ve a casa. O sea, creo que más claro Pues la fe, ¿no? la fe. También, ¿no? La fe. Amén. También nos deja algo muy interesante, yo me quedé con ese punto. Había muchísima gente y no podían llegar a Jesús. Quitaron el techo de palmita y bajaron al paralítico. ¿Qué nos habla esto también? Que muchas veces nosotros, por cuestiones en la vida, las que sean, no podemos llegar a la palabra, no podemos llegar a Dios, porque algo nos los impide. Y a veces somos nosotros mismos con la desidia, es que no tengo tiempo, es que no puedo, ay, es que son 2 horas, ay, es que es todo el domingo, no, mejor me quedo en casita, echándome unos taquitos de carnitas o algo. Y no se trata de eso, porque cuando tenemos la necesidad que está representando el hombre enfermo, esa necesidad y la mala relación con Dios, gracias a Dios también tenemos hermanos y hermanas en la fe y amigos que nos llevan a la presencia de Dios. Entonces este pasaje nos enseña también esa parte, que a veces por nosotros mismos no podemos llegar, pero hay gente a nuestro alrededor que nos ayuda a llegar, que nos motiva, que nos comparte la palabra. Llegamos a Dios y somos sanos, somos limpios, creemos en Él. Pero aquí también recibimos una ayuda extra que viene de los hermanos, de los amigos, de la comunidad. ¿Cómo vamos de tiempo? No, pues ando perdido con el tiempo yo. ¿Ustedes me dicen uno más o cerramos con conclusiones? Échate. ¿Uno más? Échate. Como Eso sonó feo, ¿eh? Échate uno más. No, pero va a oler. Ok. Marcos 5 del 21 al 34, por favor. Y ahora sí, yo creo que con ese cerramos. ¿Marcos Sí. 5 qué? Marcos 5. Del 21 al 34, por favor. Del 21 al 34. Del 21 al 34. Sí, por favor. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén. Todos hemos oído y conocemos, yo no me la sé, perdón, pero hay una alabanza, ¿verdad, hermanita? Que dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Hay una alabanza que así va, no me la sé, pero aquí encontramos un milagro dentro de otro milagro al cual íbamos, que es el de la hija de Jairo. Entonces dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Ya entendimos por qué permitía que se postraran a sus pies ante él. Bueno, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Salva. Ellos entendían claramente lo que era salva de la primer muerte, porque hay primer muerte y hay segunda muerte. Entonces él le hablaba de esta primer muerte. Imaginemos por qué siendo un principal lo buscaba. Porque habían muchos de ellos que sabían que era el Mesías, que daba la señal, que no nada más era el curandero del pueblo y me hacía los milagros. Sabían que era el Mesías, aunque no lo reconocían. Entonces, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Nomás imagínense 12 años, o sea, pobre mujer, la anemia, todo el tiempo el flujo de la sangre. Pero aquí lo más interesante, hemos visto los rituales judíos de purificación en Levítico 12, ¿cierto? Imaginémonos 12 años así. Todo el pueblo, pues le hacía el feo. ¿Por qué? Porque la consideraban impura. No podía estar en contacto con la demás gente porque estaba en tiempo de flujo. Entonces, lo complicado que era para ella vivir así. Y ya con 12 años. No estamos hablando de que, lleva un mes con el periodo y 12 años. Bien. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bien, ya vimos que sí hay una alabanza que habla del borde del manto. Ahora, ¿recordamos lo que significa el manto? Lo vimos en Melquisedec. El borde de su manto representaba su sacerdocio. Entonces, si yo toco solo su sacerdocio, con eso soy sana, con eso estoy limpia. No, ella sabía y entendía esa parte. Entonces ella no buscaba, Señor, por favor, tócame, sáname, di la palabra. Tocar el borde de su manto, tocar su ministerio. Con eso sería sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. Otra vez, palabra clave, delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, ¿fue tu fe? Volvemos a oír lo mismo, fue tu fe. Te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué podemos ver en este milagro dentro de otro milagro que iba a hacer? ¿Qué nos deja? ¿Qué podemos entender de esto?
Pues que nuestra fe nos va a mantener salvos. Amén. Siempre, siempre. Es muy cierto. ¿Qué más? Entendamos que la fe en sí nos puede utilizar a cualquiera Sí, para sanar a una tercera persona o otra persona. si esa es su Todo es voluntad. cuestión, aún la persona que se va a sanar no tenga fe, no crea ni siquiera en Dios, si el Señor lo permite, nos utiliza a nosotros para sanarlo. Hablo físicamente yo. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque yo lo he visto, yo lo he sentido, soy parte de eso. Ok. Y cuando viene mi sanación, pues yo sabía que había un Dios y párame de contar. Y puedo orar por ti, pues ya no me queda de otra, como quieran. Ahora por mí pusieron manos y efectivamente se dio un milagro. O sea, hablo de un milagro real de enfermedad, de algo que todo el doctor decía que ya no va a caminar, que ya no se va a mover. Si vive 6 meses, bien, gracias a Dios. Ahí está. Pero no fue por mi fe, fue por la fe de las personas que oraron por mí. ¿Se Es acuerda algo lo que realmente- tocamos con lo de María en las bodas de Caná? Fue la fe de María, de que hagan lo que él dice. Y lo hizo, porque en Capernaum la gente no creía en él. Bien, aquí hay un concepto en este milagro. Se llama tocar en fe. Entonces, vamos con esa idea, con esa fe literalmente ciega. Imaginemos un poquito la escena, ¿no? Él va a casa de Jairo, hay una multitud, lo aprietan, lo apachurran y no sabe ni por dónde fue, pero él sintió cómo esa, llamémosla energía, se desprende de él, sale de él. Este concepto de tocar en fe es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos clamando a Dios en oración por una necesidad y verdaderamente hacemos coinonía y nos alineamos con el Creador, en ese momento Dios dice, permítanme tantito. Y todo se detiene, se para, se baja, literal, desde el plano más alto, para ver qué es lo que está sucediendo y realizar un milagro. Porque lo único que mueve las manos de Dios en este plano es la oración. Cuando nosotros tocamos a Dios en fe, es así de, permíteme tantito, alguien me necesita. Y atiende al llamado. Y fue lo que pasó aquí. La mujer lo toca en fe. Entonces, ¿el qué pasó? ¿Quién me tocó? ¿Dónde fue? La fe de la mujer hizo el milagro. Este es el concepto que se llama tocar en fe. Muy bien. Y entender que lo importante, yo creo que a todos nos ha pasado y nos pasa muy seguido. El familiar, el primo, el tío, ora por mí, ¿no? Yo, pues es lo mismo, ora tú por él. No, es que tú estás más cerca de él, te escucha más a ti. O sea, lo tomamos así a como no querer, pero es gente que ya está transmitiendo, o sea, ya estamos diciendo, ah, caray. Algo vi en mí, Algo algo va bien. entendió, que Ujú. no me siento yo dispuesto a pedir porque sé que tú estás más cerca. O algo estamos haciendo bien para. Y más o menos es algo así similar, o sea, Sí, seguido nos piden que oremos. ¿por qué? Una persona así me dijo y me quedé, es que a ti se escucha más rápido, o a ti te escucha, o tú estás más cerca. Y no lo entendíamos. Ahorita con esto me abre el panorama. Así. Por eso, sí, ese es el tema. Lo mismo, modera tu Biblia, pide ahora, pídelo de corazón y eso es orar. Pero tienen esa parte, nosotros hay un poquito más de discernimiento ya de la palabra. Hay un pleonasmo muy curioso, que es que la fe se ejercita ejercitándola. Entonces hay que aplicarla, hay que empezar a ejercitar la fe, teniendo más fe y más fe y más fe en lo que estamos pidiendo. Dice la palabra, si permaneces en mí, pide todo lo que quieras y todo lo que tú me pidas será concedido. Entonces es parte de lo que Dios nos da, permaneciendo en Él.